Al respecto, saludo a Alberto Bernal, director de estrategia global de XP Investments. Muy buenas tardes, Alberto. Hola Susana, ¿cómo estás? Mil gracias por tenerme en tu programa. Muy bien, gracias a ti. Oye, pues leía que ustedes vislumbran 3 posibles escenarios para la situación Rusia-Ucrania. Cuéntanos. Pues mira, yo creo que ya eso lo publicamos hace un par de días y ya uno de los escenarios no funciona, que era el escenario en que se mantenía la discusión diplomática. La diplomática, pero los otros dos pues ya existe, pues seguimos en ese, estamos en el segundo escenario, que es una invasión parcial de Ucrania por parte de las fuerzas rusas, pero no tomándose Kiev y no derrocando el gobierno. Estamos en ese escenario en este momento. Y el peor escenario es el último escenario, que yo sí creo que llevaría a una decisión de Occidente de tomar unas decisiones, de tomar unas acciones en términos de sanciones económicas mucho más agresivas contra Rusia. Y la pregunta del millón es: ¿qué más puede hacer Occidente? Y la respuesta es bastante, puede hacer bastantes cosas. Lo que pasa es que de aquí en adelante cualquier decisión adicional en términos de sanciones económicas también tendría un efecto muy negativo sobre la economía de Europa. ¿Y cuál es específicamente esa decisión? Y es la que básicamente estábamos todos los analistas e inversionistas especulando hoy, que podría ser la decisión de Occidente de quitarle el acceso a los bancos rusos al sistema SWIFT. El sistema SWIFT es un sistema financiero internacional donde se hacen todas las transacciones. Cuando tú haces una transacción, digamos, de México, de Ciudad de México a Nueva York para pagar alguna importación, una exportación, etcétera, lo haces a través de SWIFT. Si tú sacas a los bancos rusos de ese sistema, básicamente lo sacas de cualquier capacidad a Rusia de tener comercio internacional. Y eso mataría a la economía rusa, obviamente, pero también tendría un efecto secundario, que es que saldrían del mercado de petróleo 7.5 millones de barriles diarios. Y eso es el 7.5% de la oferta global diaria. Y entonces, si tú sacas eso, pues obviamente los precios del petróleo subirían a 130, 140, o vaya uno a saber hasta qué nivel, y eso destrozaría pues la reactivación económica a nivel global. ¿Y esto no se podría suplir, digamos, con la OPEP, que llegara a un acuerdo para lograr mayor producción petrolera y no perder ese 7% del suministro mundial de petróleo? 7.5 millones de barriles es demasiado. O sea, Arabia Saudita podría hacer un poco más, Emiratos Árabes podrían hacer un poco más. Se espera que Estados Unidos firme un acuerdo pronto con Irán para que entren al mercado aproximadamente 1,5 millones de barriles adicionales, pero 7,5 son demasiados. O sea, Rusia es uno de los mayores productores de petróleo en el mundo, y pues obviamente por eso es tan importante. Y hay otro tema adicional, que es que, y yo creo que en ese sentido la administración Biden sí cometió un error, porque es que cuando la administración Biden subió a la presidencia con un discurso muy agresivo en contra de las petroleras por el calentamiento global, y ese discurso agresivo ha generado una decisión de estas petroleras de no invertir en nuevos yacimientos, y por eso es que la producción de petróleo en Estados Unidos está por lo menos 1.6 millones de barriles por debajo de donde debería estar. Ok, esto sin duda pues ya vemos que empieza a tener efectos en los precios de los energéticos a nivel global y por supuesto en la inflación, que era una tendencia que también se registraba a nivel mundial y que se está tratando de contener a través de decisiones de política monetaria de bancos centrales como la Fed, que iniciará su alza de ciclo de tasas, su ciclo de alza de tasas el próximo mes de marzo, por ejemplo. Efectivamente, y hay otra cuestión adicional que también decía tu corresponsal desde Rusia, sino desde Ucrania, y es el hecho que entre Rusia y Ucrania, los dos juntos son básicamente los mayores productores de granos en el mundo. Entonces, si sacamos a Rusia y a Ucrania de la producción de granos, de la oferta de granos a nivel global, entonces vamos a tener un efecto adicional sobre la inflación que ya todos los oyentes y todos los televidentes lo están sintiendo, que es que el precio de la comida ha subido muchísimo en todas partes del mundo. Entonces, si sacas además los granos, pues tienes otro efecto adicional sobre la inflación de alimentos y un efecto claramente muy negativo sobre los menos favorecidos en la sociedad, que son los que más gastan de su ingreso en alimentos. Entonces, Alberto, el peor escenario que ustedes plantean llevaría a un panorama complicado de esta inflación. ¿Preocupa la posibilidad de una recesión global? Exactamente. Mira, el peor escenario, que es un escenario donde Putin
sigue actuando en esta forma tan beligerante y sin respetar el orden geopolítico internacional, va a generar o va a poner contra la espada y la pared a los líderes de Occidente, y los líderes de Occidente no van a tener otra opción diferente que tratar de destruir la economía de China. Y por eso ahí esa es la última carta. El as en esta jugada de póker, perdón, no de póker, en esta jugada de naipes es la carta de SWIFT, de sacar a Rusia del sistema de SWIFT. Si eso llega a pasar, destruyes la economía de Rusia, pero muy seguramente entramos en un proceso de estanflación, porque por lo mejor que estén los consumidores globales, un incremento adicional en el precio de la gasolina, un incremento adicional en el precio de la comida, un incremento de tasas de interés adicional, pues generaría una situación bastante difícil. Con la aversión al riesgo en los mercados, caerían los precios de los activos, caería Wall Street fuertemente, etcétera. Los bancos se volverían mucho más reacios a prestarle dinero a las empresas, etcétera, y entonces entramos en ese famoso escenario de estanflación, que pues obviamente es pésimo para todo el mundo. Entonces, ¿cuáles son las expectativas en el mediano plazo, Alberto, para presionar a Rusia para que retire las tropas de Ucrania, pero también presionarla sin que pues haya un daño global en la economía? Pues mira, yo creo que digamos, la diplomacia es el arte de lo posible. Yo creo que no existe ninguna posibilidad de que Putin retire sus tropas de estas provincias prorrusas en Ucrania, o sea que Ucrania básicamente ya va a quedar, el territorio ucraniano se va a disminuir. Yo creo que es muy parecido a lo que pasó con Crimea en el 2014, no creo que haya ninguna posibilidad de volver eso atrás. Y también creo que va a haber una conversación entre los líderes de Occidente y Rusia en cuanto a la preocupación que tiene Rusia de que eventualmente Ucrania entre dentro de la OTAN. Yo creo que en ese sentido Occidente muy seguramente va a tener que demorar ese proceso o simplemente no aceptar ese proceso para poder tener alguna especie de paz, pues no muy estable en esa parte del mundo, pero pues nuevamente el mundo no quiere entrar en un conflicto bélico, el Occidente no quiere tener un conflicto con Rusia, y esto es una buena noticia, la verdad, porque sí, no se nos puede olvidar que Rusia es una potencia nuclear. Entonces llega aquí a haber una guerra entre Occidente y Rusia, y se llega a enloquecer a alguien y se acaba el mundo, porque esto es un tema de armas nucleares. Así es, Alberto, por eso esperamos que gane la diplomacia. Como dices, la diplomacia es el arte de lo posible. Estaremos muy atentos cómo se sigue desarrollando la situación en las próximas horas. Gracias por la comunicación. A ustedes muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias, Alberto Bernal, director de Estrategia Global de XP Investments. Vamos a la pausa y regresamos con más. Recuerde que nos puede enviar sus preguntas o comentarios a través de las redes sociales. En Twitter y en Instagram me encuentro